Hola compañeras, compañeros, hola a todas, todos y todas. Bienvenidos a ya la segunda sesión de este ciclo Miradas Feministas sobre el Proceso Constituyente, una iniciativa levantada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, junto con la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. Ya estamos iniciando la tercera sesión de este ciclo. Recuerden que estuvimos anteriormente conversando acerca de la importancia del cambio constitucional para redistribuir poder, acerca de violencia contra mujeres y proceso constituyente. Y hoy día vamos a iniciar la sesión Derechos Sociales en Perspectiva Feminista, y para eso nos acompañan, van a exponer y van a conversar con nosotras hoy día Florencia Pinto, que es directora de Derecho Público de la Asociación de Abogadas Feministas de ABOFEM. También está con nosotras Jocelyn Morales, del Comité de Vivienda La Minga de San Miguel, y Juana Collado, de FE Sintracap Chile y presidenta también de Sintracap La Serena. Así que bienvenidas, compañeras, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir sus experiencias y sus saberes en este ciclo. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para dar a conocer nuestras inquietudes sobre nuestro gremio, más que todo. Yo soy del gremio de las trabajadoras de casa particular. Gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Bueno, para iniciar esta conversación va a abrir Florencia Pinto con una presentación donde vamos a situar un poquito este marco de derechos sociales en perspectiva feminista, y luego también van a exponer las compañeras del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular y del Comité de Vivienda La Minga. Así que recuerden que esta transmisión está ahora en vivo a través del Facebook Live de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y también de la Asociación de Abogadas Feministas, y pueden en los comentarios ir dejando sus preguntas, comentarios, temas que les interese saber. Yo voy a estar atenta para ir leyendo todas sus inquietudes, de modo que podamos hacer de este espacio una conversación. Así que, Florencia, te dejamos con la palabra. Bueno, muchas gracias. Si pudiesen compartir el PPT que les mandé, please. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias por la instancia. Estamos muy contentas desde la Asociación de Abogadas Feministas de esta alianza de foros y muy contenta de compartir panel con Jocelyn del Comité de Vivienda La Minga de San Miguel y con Juana Collado de FE Sintracap. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los derechos sociales en perspectiva feminista, y para eso me gustaría que aclaráramos ciertas definiciones previas. La primera de ellas es qué entendemos por constitución, y por constitución vamos a entender este pacto político-social nuevo que vamos a tener a partir del 25 de octubre en caso de que gane el apruebo y la convención constitucional, o en caso no tan favorable que gane la convención constitucional mixta. Este pacto político-social, las constituciones, ¿verdad?, tienen dos partes. Y hay un profesor argentino que se llama Roberto Gargarella que dice que las constituciones tienen una parte que es orgánica y una parte que es dogmática. Lo orgánico se refiere a cómo se distribuye el poder, y sin duda esto para la feminista es muy importante porque acá nosotras no estamos simplemente por hablar de los derechos, ¿cierto?, sino que también nosotras deseamos esos derechos porque queremos ejercer el poder. Y ahí estamos hablando en esa parte que es orgánica, la del poder, del Tribunal Constitucional, Congreso Nacional, las atribuciones del Presidente de la República o la Presidenta de la República, Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Y esto es lo que Roberto Gargarella ha denominado como la sala de máquinas. ¿Por qué? Porque van funcionando como engranajes, como maquinitas en que se van moviendo una a la otra. Y por otra parte está la parte dogmática, que es la que tiene que ver de lleno con lo que vamos a hablar hoy día, que es la parte de los derechos y de los principios o valores, como nuestra Constitución, que es como valórica, ¿verdad?, tiene estas ideas cristianas. Es por eso que me gustaría que distingamos en la siguiente lámina, por favor, entre derechos fundamentales y constitucionales. Los derechos fundamentales se entienden como los atributos individuales y sociales que son inherentes a la dignidad humana, que el constituyente ha estatuido como derechos directa o indirectamente, y que los preserva de su alteración o vulneración por normas que tienen un rango constitucional más bajo, como una ley, por ejemplo. En este sentido, en la siguiente lámina, por favor, los vamos a distinguir de los derechos humanos, ¿verdad? Porque los derechos fundamentales o constitucionales se resguardan en la Constitución y los derechos humanos se consagran en
tratados internacionales. Para esto estoy usando las definiciones del Diccionario Constitucional Chileno, escrito por una compañera OFEM, Victoria Martínez, y por el profesor Pablo Contreras y Gonzalo García. En la siguiente lámina, por favor, vamos a distinguir también, porque hay personas que dicen las garantías constitucionales. Bueno, las garantías constitucionales no es lo mismo que un derecho constitucional fundamental o derecho humano. Las garantías constitucionales se refiere al conjunto de medios, de mecanismos que el ordenamiento ha establecido para proteger, tutelar o darle efectividad a los derechos fundamentales. Es decir, es el cómo yo los puedo hacer justiciables, cómo yo se los puedo exigir a alguien. Para esto me gustaría remontarme, haciendo como historia rápida, al artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. No sé si ustedes saben, pero esta declaración surge a posteriori de la Revolución Francesa, por lo tanto eran hombres, pues, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los hombres burgueses. Entonces antes estaba el monarca Chao, ya sabemos lo que pasó con el rey en Francia, y ese artículo 16 dice que toda sociedad que no asegura la garantía de los derechos ni determina la separación de poderes no tiene constitución. Entonces, ¿cuáles son las cosas fundamentales para el constitucionalismo liberal que surge a propósito de la Revolución Francesa y la Revolución Americana? Garantizar derechos y la separación de los poderes. La separación clásica de los poderes son tres, ¿verdad? El legislativo, que es el Congreso Nacional, bicameral en Chile, el ejecutivo, que es el presidente actual que tenemos, y el judicial, que son las y los ministros y los jueces y todos los operadores del sistema judicial. La diversa naturaleza de los derechos fundamentales implica ampliar la expresión de garantía a todas las formas a todas estas dimensiones que permiten dar efectividad a un derecho. Por lo tanto, hay distintas garantías de los derechos que pueden ser de distintos tipos. Entonces acá yo hice una distinción, muy como abogada, entre garantías nacionales e internacionales, y entre las nacionales podemos distinguir entre las no jurisdiccionales y las jurisdiccionales, ¿ya? Dentro de las nacionales no jurisdiccionales tenemos al INDH, y otra nacional que es no jurisdiccional, pero de una naturaleza media especial, es el Consejo para la Transparencia o el Ministerio Público, que comúnmente se denomina Fiscalía. Y dentro de las garantías nacionales que sí son jurisdiccionales, jurisdiccional se refiere como tribunal, encontramos las legales, como por ejemplo la acción de amparo económico o la tutela laboral, el recurso de nulidad, entre otras cosas, y las constitucionales como el clásico recurso de protección o el recurso de amparo, etc. Y también están las internacionales, ¿verdad? Decíamos que hay nacionales e internacionales, y las internacionales vamos a pensar en el Sistema Universal de Derechos Humanos, y en específico para nuestro continente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, vamos a hablar hoy día no solo de derechos fundamentales constitucionales, sino que vamos a hablar específico de los DESCA, o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se me fue poner ambientales por error de pajarona. Esta clasificación de los derechos tiene un doble fundamento. Por un lado es histórico y por otro lado esta clasificación es jurídica. Es histórica porque surge como resultado del Estado liberal del siglo XIX hacia un Estado social de derecho, que reconoció nuevos derechos de naturaleza socioeconómica y principalmente reconoce los derechos de los trabajadores que hacen trabajo productivo, siempre son los varones. Y eso luego se fue consagrando a través del derecho universal de los derechos humanos, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional, y otros instrumentos complementarios. En 1848, la Constitución de Francia reconoce el derecho al trabajo. Nuevamente adivinen cuál, el de los hombres que están en las fábricas, y el constitucionalismo social luego lo agrega, que es una nueva fase del constitucionalismo. La primera es el liberal y luego viene el social, con tres constituciones que son bien interesantes. Mi favorita acá es la mexicana, porque soy latinoamericana, soy chilena, que es de 1917, luego viene la gloriosa URSS de 1918, y por último la Constitución Alemana de Weimar de 1919, que consagran un nuevo tipo de Estado, ya no un Estado liberal, sino que un Estado social de derechos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante pensar estos DESCA
o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde una perspectiva feminista, porque se ha invisibilizado históricamente el género en el derecho. Las mujeres siempre hemos sido sujetas subalternas, sujetas no importantes para el derecho, y en este sentido no hemos sido consideradas como ciudadanas. También porque había una falsa pretensión de neutralidad del derecho, y en este sentido podemos recoger la idea de que es así como los hombres se ven a sí mismos. Los hombres se ven como abstractos, generales, universales y neutros. En cambio, ¿cómo somos las mujeres para ello? Subjetivas, particulares, sensibles, emocionales, etc. Es por eso que el derecho tiene esta aspiración de neutralidad que en realidad no es tal, ¿verdad? El derecho no es neutro, el derecho es escrito por varones para varones. Ante eso se ha utilizado esta idea de la igualdad formal para ocultar todo tipo de diferencias culturales, de género, de sexo, de orientación sexual, de discapacidad, étnicas, de clase, etcétera, etcétera. Y esto se ha traducido en esta raíz androcéntrica que las feministas del derecho siempre venimos develando, que es la idea de el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. A eso nos referimos con androcentrismo, y es algo que, por ejemplo, Alda Faccio desarrolla latamente en su escrito. Y, por ejemplo, ¿dónde lo vemos en nuestro derecho? Lo vemos en el Código Civil. Y quizás alguien nos está viendo y dirá, pero el Código Civil no es la Constitución. Bueno, pero también lo vemos en la Constitución y ya vamos a ver ejemplos. Y esta idea del buen padre de familia es una idea que instaura el artículo 44 del Código Civil. La siguiente lámina, por favor. También es importante pensar los derechos fundamentales desde una perspectiva feminista, porque hoy día nos damos cuenta las feministas que la Constitución, más que una herramienta para la emancipación de las mujeres, representa un obstáculo. Y aquí puse un pantallazo de un tuit de la compañera @Pamela_DL, que dice que fue al Banco Estado a abrir una cuenta vista para pyme y nos dijeron que estaban solo recibiendo opciones de apertura online en caso de que uno de los socios sea hombre. Si hay una mujer, debo hacerlo presencial, porque debo acreditar mi estado civil. Miren las cosas. Y esto no es 1950 y algo, no es 1789, esto es el 28 de abril de 2020 en plena pandemia. Entonces, el banco después se retractó, pidió perdón, pero igual me gustó dejar el tuit como para inmortalizar este momento. Y ojo, que no es cualquier banco, es el Banco Estado. Siguiente, por favor, compañeras. Entonces, yo les decía que está esta idea de la igualdad formal, que significa tratar como iguales a los iguales y como desiguales a los desiguales. Y quizás ustedes habrán quedado como, ¿cómo me dijo? Porque claro, esta es una idea que suena bastante burda, ¿verdad? Pero esta es la teoría clásica de la igualdad que viene de Aristóteles y es la que recoge nuestra Constitución, que solo menciona en una parte la palabra mujeres cuando dice que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, en el artículo 19, número 2 de la Constitución. Y si no me creen, busquen con control en Ley Chile, la Constitución, a ver si encuentran otro artículo que diga la palabra mujeres. Entonces McKinnon dice que al final esta doctrina de la igualdad solo es un aparato útil para mantener el status quo. Y por cierto que sí, pues porque lo único que ha hecho es establecer que los hombres y las mujeres somos iguales, sin una garantía de concretizarlo, ¿verdad? Y además, eso solo ha servido para mantener esta idea de un hombre hegemónico, al cual las mujeres nos tenemos que parecer, y cuando digo mujeres me refiero a mujeres y personas LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad y toda la diversidad de mujeres, ¿verdad? Entonces, McKinnon dice, bueno, la pregunta de la desigualdad en realidad es una pregunta sobre qué. Y ella dice, no es un tema de igualdad o diferencia, de igualdad o mismidad, etcétera, sino que hay materias de dominación y subordinación que debemos traer a la superficie para entender mejor el tema. Y en verdad, nuestro sistema actual, nuestra Constitución vigente, no está diseñada para lidiar con estas desigualdades y eso necesitamos. Así que en la siguiente lámina hablo de la igualdad sustantiva, ¿verdad? Que es la respuesta que da McKinnon en su teoría de la dominación. Ella es una abogada también, una jurista. Y ella dice que, bueno, la desigualdad implica esta subordinación de las mujeres y dominación de los hombres, y dice que las inequidades tienen ciertas cuestiones en común, como por ejemplo que son colectivas, que son sistémicas, que son sistemáticas, que excluyen a las personas de los recursos, de la credibilidad, del poder, que son denigrantes, humillantes y degradantes, que cada una es única, concreta y debe entenderse desde ese lugar, pero sin embargo todas están conectadas en algún punto. Y ella dice, no estoy siendo contradictoria, sino que ese punto en común que tienen es que vivimos en una sociedad jerárquica. ¿Jerárquica en qué sentido? Que dominan los hombres y las mujeres estamos subordinadas. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo podemos definir la igualdad sustantiva? Yo la defino de esta forma, como más o menos la igualdad sustantiva podríamos decir que supera la formal en cuanto no tan solo pretende asegurar la igualdad de todes, de todas y de todos, sino que también pretende materializarla, es decir, hacerla real en la vida concreta de las personas, por ejemplo, partiendo por reconocer expresamente a los grupos especialmente vulnerables. Siguiente, por favor. En este sentido, nuestra Constitución actual tiene otro problema en esta materia y es que habla de prohibir las discriminaciones arbitrarias, pero nosotras creemos que toda discriminación es arbitraria y por eso hay que eliminar la palabra arbitraria y decir, en una Constitución feminista más o menos diría, la Constitución prohíbe o el Estado de Chile prohíbe las discriminaciones y obliga a los Estados de Chile a realizar acciones afirmativas ante grupos especialmente vulnerables o que sean susceptibles de ser discriminados. Entonces, cuando hablamos de medidas como la paridad o las cuotas, no estamos hablando de discriminación positiva en contraposición con la discriminación negativa o arbitraria, sino que estamos hablando de acciones afirmativas o medidas de especial protección, ¿ya? Para que ustedes nunca más digan, estoy discriminando positivamente, porque eso no existe. Siempre la discriminación es mala. Siguiente, porfa. Entonces, yo recojo una idea que dice María del Mar Esquembre, que ella relaciona esta triada entre ciudadanía, géneros y derechos fundamentales y dice que el constitucionalismo históricamente, como yo les decía antes, el liberal, el social, el democrático, incluso el nuevo constitucionalismo latinoamericano, le ha hablado a un sujeto hegemónico, que son los hombres blancos, heterosexuales de clase alta, y son ellos quienes han escrito además las cartas fundamentales. ¿Ya? Si lo pensamos, esto es muy real, ¿verdad? Porque por primera vez en el mundo una constitución va a ser redactada paritariamente como por una orden expresa, por una norma, que es el capítulo 15 que reformó a la constitución el año pasado. ¿Se acuerdan? Después de varios meses peleando, varias semanas, meses, no sé cuánto fue en el Congreso. Entonces, esta igualdad formal, dice Esquembre, que es una falsa promesa, nunca se concretizó y que hay sujetos vulnerables que no han sido parte del pacto social, que somos las mujeres en toda su diversidad, personas LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad, migrantes, personas racializadas, etc. Para esto hay que comprender toda la interseccionalidad de las mujeres, ¿verdad?, y de las disidencias en cuanto a su género, clase, raza, etnia, etc. Y por eso es importante que las mujeres ahora vamos a ser parte de este constituyente originario en la paridad de la Constitución. Y para eso necesitamos este constitucionalismo feminista y por ende necesitamos no solo paridad al momento de redactarla, sino que en todos los poderes del Estado. Siguiente, por favor. Otras cosas que yo quiero nombrar, perdón si es que me estoy pasando un poquito, hazme una carita así, yo sé porfis, eliminar la discriminación en salud, tanto en edad como en género, y terminar con la discriminación también en materia previsional respecto de las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en día las mujeres sabemos que tenemos lagunas previsionales porque nos dedicamos a hacer trabajo reproductivo o muchas veces estamos en situaciones laborales precarizadas o precarizantes, ¿verdad?, que hacen que nuestras previsiones al momento de jubilarnos sean más bajas que las de los hombres. También es importante garantizar esta educación gratuita, de calidad, laica y no sexista para todas y todes y todos. También incluir el derecho a la vivienda y al transporte en perspectiva de género y feminista y con un enfoque de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos consagra el derecho a la vivienda adecuada, pero esto no ha sido recogido en nuestra Constitución y me parece fundamental recogerlo. Ahí yo creo que Jocelyn del Comité de Vivienda Lambinga va a poder profundizar sobre este tema. También el derecho a una ciudad feminista, esta es una idea que vienen planteando, bueno, hace tiempo, ¿verdad? Pero también las compañeras de Ciudad Feminista, ese colectivo muy interesante y que yo recojo y que creo que es algo que sería muy interesante de consagrar en la nueva Carta Fundamental. Así también los derechos sexuales y reproductivos, porque no son solo los derechos reproductivos, ¿verdad?, como por ejemplo el que las mujeres puedan abortar, sino que también el derecho a una sexualidad íntegra, una sexualidad que sea parte del currículum escolar, ¿verdad?, que se otorguen los medicamentos anticonceptivos de emergencia o preventivos, como son los anticonceptivos orales o DIU, entre otros, en los establecimientos de salud pública. También, bueno, cambiar el sistema previsional por uno tripartito y solidario, ¿verdad?,
Y de reparto, el reconocimiento constitucional del trabajo reproductivo e integrar el concepto del buen vivir en la nueva Constitución. Este concepto del buen vivir es del nuevo constitucionalismo latinoamericano y entiende a la naturaleza no como un objeto de derecho, o sea, no es como que yo tengo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que la naturaleza también tiene derechos que exigirme a mí, y entiende una nueva idea de igualdad que es muy bonita, que es la igualdad en 3 niveles: igualdad holística con la naturaleza entera, con todos los sistemas productores de la vida, ¿verdad? Los minerales, las aguas, etcétera, los animales, las plantas, los árboles. También a nivel intercultural con las distintas culturas que coexisten en el territorio, y a nivel intergeneracional con las distintas generaciones. Siguiente, por favor. Estas láminas, bueno, busco resaltar este reconocimiento constitucional del trabajo reproductivo y también decir que hay ciertos proyectos de ley que se están tramitando, pero duermen en el Congreso. Uno es el de la diputada Gail Yeomans, que busca modificar la Carta Fundamental para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento del trabajo doméstico y la labor consistente en el cuidado de personas. Pero me gustaría señalar que es muy importante evitar reproducir estereotipos que exacerben el rol de la maternidad y en este sentido impidan reconocer a la mujer como una sujeta de derechos, ¿ya? Eso es muy importante. También me parece importante la creación de un sistema nacional de cuidados para hacer efectivo el reconocimiento constitucional del trabajo productivo de cuidados y comunitario, que además se ha visto súper expuesto, ¿verdad? Como que ha salido a la superficie en esta pandemia a propósito de las ollas comunes, etc. Siguiente, bueno, esta lámina es simplemente la que viene ahora, es copy-paste del proyecto de ley, que creo que quizás es más latear que nada leerlo, pero bueno, si alguien necesita el PPT puedo mandarlo. Y la penúltima diapositiva, por favor. Me gustaría aquí profundizar que los derechos sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales en perspectiva feminista deben ser reconocidos en esta nueva constitución feminista, deben estar garantizados por medio de prestaciones del Estado. Y esto implica que el Estado tiene que ser un Estado robusto. Debemos fortalecer el Estado, no necesitamos un Estado mínimo como el que tenemos actualmente, sino que necesitamos a un Estado presente. Tenemos que decirle como adiós al Estado subsidiario y darle la bienvenida a un Estado social de derecho, un Estado que se preocupe por la buena vida de todas y todos y todes. También hay que generar un nuevo recurso de protección robusto, porque no solo como exigir las prestaciones del Estado, sino que también cuando el Estado incumple, tener un mecanismo para pedirlo en tribunales. También importante esta idea del cuarto poder, que es el ombudsperson o defensoría del pueblo, o popular, ¿verdad?, que está instalada en otras constituciones del continente. De hecho, Chile es el único país latinoamericano que no tiene defensoría popular y es algo que es fundamental. Y aquí la propuesta que hemos hablado en ABOFEM es agrupar todas las defensorías en una gran defensoría del pueblo y que hayan subdefensorías, ¿verdad? Pero no que cada defensoría tenga sus programas separados, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos la Defensoría Penal Pública por un lado, que hace una grandiosa pega, pero también tenemos por otro lado la Defensoría de la Niñez, que también hace una gran pega, pero todas no están coordinadas y ahí falta como una conexión, y por eso también decía que es importante un Estado más grande. Y por último, la creación de tribunales contenciosos administrativos, que es algo que quedó pendiente en la Constitución del 25. Y bueno, con eso concluyo. Espero que haber tirado algunas luces respecto a este debate, y muy contenta de la invitación, y ahora seguir escuchando a mis compañeras. Súper. Muchas gracias, Florencia, por ese marco que nos presentaste, muy, muy sintetizado. Muchas gracias por eso también. Bueno, nos interesa mucho profundizar en esos elementos finales que tú planteabas, en esas experiencias propias de las luchas de las mujeres, ¿no? En este ciclo también nosotros hemos hablado del poder, y es muy importante para nosotras situar y reconocer que el poder no existe solamente en un plano, en el plano institucional, en el plano jurídico, sino que también hay un poder social, ¿no es cierto? Hay un poder que reside en esas experiencias feministas, en esas luchas sociales, y por eso también queremos conocer estas experiencias y estas luchas de las compañeras que nos acompañan hoy. Jocelyn, del Comité de Vivienda La Minga, nos gustaría conocer también cuáles son las experiencias que ustedes traen, las exigencias también al proceso constituyente dentro de este marco que
definía muy bien la Florencia y que también nos presenta expectativas, ¿no? Como posibilidades que podemos hacer en el marco de este proceso constituyente. Así que, Jocelyn, tienes ahora la palabra. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer el espacio que nos dan en este minuto como para poder compartir nuestra experiencia de lucha con respecto a la vivienda. Así que, bueno, parto por comentarles que este es un comité que lleva 3 años de vida, ¿ya? En este tiempo hemos hecho muchas cosas y la primera, creo que una de las luchas a la que nos enfrentamos, que ha sido lo más difícil, es primero que nada el precio del suelo en nuestra comuna. Esa es la realidad. Nosotros somos de San Miguel y la verdad es que esta es una comuna devastada igual en el fondo por las inmobiliarias, ¿ya? El otro día, hace como, no sé, salía un mes más o menos que no salía a las calles y volví a reincorporarme y en este tan corto tiempo vi, no sé, en menos de 6 cuadras construido como 8 edificios más de las que ya habían en nuestra comuna. Por lo tanto, es algo que no se detiene. Y nosotros como comité de vivienda, nuestra primera experiencia, partimos siendo un comité bastante grande, alrededor de 160 familias, ¿ya? Yo creo que una de las cosas que más nos golpea es el tema de... Perdón, estoy un poquito nerviosa, se me van o se me confunden un poquito las ideas, chiquillas, pero el tema que nos genera como primera dificultad en el fondo es mucho allegamiento, ¿ya? Esa es es el primer plano real que nosotros nos enfrentamos. En base a eso, cuando nosotros constituimos este comité de vivienda, eran muchas las familias, ¿ya? Yo te hablo de 160 familias, pero la verdad es que había muchas más, ¿ya? Y empezamos a pelear por un terreno en nuestra comuna que llevaba años sin ocupar y que aún sigue en las mismas condiciones, ¿ya? Está en un sector bastante céntrico, ya cercano, en plena departamental, cercano a Gran Avenida, ¿ya? Y el valor comercial de este terreno es, pero una locura, ¿ya? El valor comercial de los privados es algo que para un comité de vivienda es imposible dar la lucha y de verdad que es bastante grande el desafío por cumplir ahí. El metro cuadrado, para hacerles una idea, en el fondo, metro cuadrado de terreno, aquí en San Miguel está evaluado, no sé, entre 20 unidades de fomento. Es decir, un metro cuadrado vale cerca de 500.000 pesos, ¿ya? Hablándole de UF, como les comentaba, son como 20 UF. En estas mesas de trabajo que nosotros sostuvimos, tanto con el municipio, el departamento de vivienda, Servio, ¿cierto? Todos estos factores, todos estos entes que nos acompañan para poder dar la lucha en la vivienda, la verdad es que fue bastante impactante para nosotros y en mi experiencia como dirigente, el darme cuenta de que en una reunión, no sé, pues Servio me decía, ya, hablaron con el dueño, tenemos una posibilidad de ofertar un precio y nada, pues nosotros como Servio les podemos apoyar con 3 unidades de fomento. O sea, la verdad es que el Estado no es un buen comprador para el sector privado. Entonces, dentro de las discusiones que daban, y yo salí como muy sorprendida de esa reunión, yo comentaba con mis compañeros y yo les decía, pero ¿no hay alguna ley, algo que regule a estas empresas, a estas inmobiliarias, que un tope máximo? Entonces, la verdad es que no existe. No hay nadie que le diga a las inmobiliarias hasta aquí, este es el precio máximo que pueden pedir. Es una locura, la verdad. Luego de eso, tuvimos que empezar a buscar terrenos. Por lo tanto, tuvimos que empezar a trabajar en un banco de suelos dentro de San Miguel para ver si habían opciones a terrenos estatales, ¿ya? Que era como lo más factible y lo más real y lo más cercano a nuestras posibilidades, con nuestro ahorro y todas esas cosas.
El tema es que nos demoramos bastante en encontrar un terreno fiscal hasta que encontramos uno muy pequeño y la verdad es que dije, bueno, dijimos todos, esto es, tenemos que ir por este terreno y ver cuáles son en realidad que es más viable poder adquirir este terreno. Así que empezamos nuevamente nuestro trabajo, ver si era factible construir ahí y todo lo que incluye ese proceso. Dentro de estas conversaciones y estas mesas de trabajo que sostuvimos con la municipalidad, la verdad es que los procesos son bien lentos, enviar cartas al Ministerio de Vivienda y esperar una respuesta. La verdad es que ahora nosotros enviamos una carta formal. Servio también nos apoyó en este sentido y también envió al Ministerio de Bienes Nacionales la solicitud para adquirir este terreno para la construcción de viviendas sociales, ¿ya? Y estamos a la espera de esa respuesta. Son tiempos largos, se demoran 2 a 3 meses responder estas cartas. Y la verdad es que en este marco ahora, en este minuto, nos encontramos esperando esa respuesta como comité. Pero la verdad es que ha sido bien, bien difícil, pero harto trabajo y también me gustaría mencionar dentro de como esta mirada feminista también que decían ustedes, contarles que dentro de nuestro comité hemos también realizado un trabajo como en ese sentido, pues nos hemos dado cuenta que claramente las voces como dentro, no sé, pues, de las juntas de vecinos, ¿cierto? Casi siempre son de hombres y lo mismo pasa en los comités de vivienda, ¿cierto? Por lo tanto, junto a mis compañeros, se decidió crear un espacio de escuela de dirigentes, ¿ya? Y es ahí donde nací yo. Desde ahí, desde ese espacio, yo llegué como una vecina más a la lucha por la vivienda. Necesitaba obviamente un lugar donde estar. No tengo el sueldo que me pide el banco para poder adquirir un crédito hipotecario. Por lo tanto, soy muy pobre para el banco, pero sí soy muy rica para recibir estos apoyos sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, desde esa idea empezamos a tener la inquietud, primero como vecinas, de que había muchas cosas que no entendíamos con respecto a estas leyes, ¿cierto? Yo escuchaba a mi compañera Florencia con mucha atención las cosas que comentaba y la verdad es que, claro, nos cuesta mucho entender sobre todo lo que tiene que ver con estas materias más legales. Y dijimos, es necesario que nos eduquemos, es necesario educarnos nosotras como vecinas y es necesario también educar al comité para que cuando vayamos a la calle, vayamos a las marchas de la vivienda, ¿cierto? Sepamos realmente por qué estamos ahí, sepamos realmente por qué necesitamos alzar la voz, ¿cierto? Necesitamos también tener claridad y nada, pues empezamos con esta escuela de dirigentes que nos fue educando, ¿cierto? De qué es lo que era un DS49, de qué se trataba este valor suelo, y necesitábamos darle claridad a nuestras vecinas con respecto a eso. El tema es que, como les digo, de ahí han salido varias dirigentes. Sentimos que la presencia de las mujeres es importante. Necesitamos dar la voz, sacar la cara. Creo que en estos tiempos necesitamos mujeres fuertes que podamos defender todas las luchas en realidad. Hoy, si bien es cierto, yo estoy hablando de la vivienda, pero creo que como mujeres hay muchas luchas que nos unen. Y con respecto al registro social de hogares, que creo que es algo que de verdad es una herramienta que no nos apoya, que no nos facilita para nada la vida, que determina quién es de clase media, quién es más vulnerable, quién es rico. Y la verdad es que yo me pregunto, solamente desde mi experiencia, el otro día veía una información que decía que la clase media constaba como desde los 400.000 pesos hasta los 2 millones. Y yo dije, ¿qué? Dije yo, ¿cómo pueden estar como considerando una clase media de 400.000 pesos hasta 2 millones de pesos si todas entendemos que, no sé, pues 400.000 no son lo mismo que 2 millones mensuales, ¿verdad? Entonces,
es la pregunta que nos generamos todas también, es quiénes están tomando las decisiones, quiénes finalmente son los que decretan y dicen quién es más pobre y quién es más rico. Cómo se están utilizando estas herramientas realmente para medir nuestra situación. Y lo otro que también encuentro, ya que estamos hablando de violencia igual, encuentro súper violento también que una persona que no tiene nuestra experiencia, ¿cierto? De vida en el fondo, pueda decir o pueda determinar cuántos metros o cuántos metrajes es digno para una persona que es de menos recursos. O sea, ¿qué le da la autoridad o el derecho de poder decir, o un estudio, basarse detrás de un estudio y decir que en 42 metros cuadrados o en 52 metros cuadrados puede vivir una familia vulnerable con 3 hijos? Entonces, de verdad, yo creo que la discusión es amplia. Creo que hay muchas cosas por las cuales aún tenemos que seguir luchando. Si bien es cierto, hoy día estamos luchando por el derecho a la vivienda, ¿cierto? Porque estamos luchando por el derecho primero de quedarnos en nuestra comuna, porque eso también es otra realidad, ¿cierto? Nuestra comuna se dice ser la segunda Providencia, no es real. La verdad, chiquillas, no es real. Y en ese sentido, obviamente, esconden todo lo que la verdad pasa en las realidades de las familias. Hay muchas familias vulnerables en San Miguel, bastantes, más de las que quizás el gobierno local en este minuto quisiera, ¿verdad? Pero es real. Y en ese sentido creo que todavía tenemos mucho que hacer, mucho que seguir luchando, mucho que seguir batallando. Y nada, pues hay mucho que seguir aprendiendo también. Creo que por una de esas cosas agradezco mucho este espacio, el escucharlas también y el poder seguir aprendiendo, y lo que recogemos de aquí, obviamente, compartirlo en nuestros territorios para seguir aprendiendo, porque creo que una de las cosas que nos ha mantenido al margen por muchos años es no tener claridad es tener que conformarnos con lo que otros nos dicen que está bien o lo que merecemos. Y creo que esa realidad tiene que cambiar. Eso, compañera. No sé si... Muchas gracias Jocelyn por este primer panorama que nos haces. Vamos a volver también, vamos a tener una segunda ronda para seguir profundizando en estos temas, pero creo que esa experiencia que tú, de la que das cuenta de ya de las compañeras, los compañeros de la Minga, tiene mucho que ver también con temas que hemos conversado, como por ejemplo con este principio de Estado subsidiario, ¿no es cierto?, donde todo lo regula el mercado y el Estado es incapaz de garantizar ningún derecho. Y también me quería tomar de lo que tú mencionabas respecto a la importancia de que participemos mujeres en los espacios de decisión. Creo que eso es fundamental, es muy importante, y también es importante reconocer los mecanismos de exclusión que existen para eso. O sea, creo que ahí, por ejemplo, un elemento central es hablar de la doble y de la triple jornada de las mujeres, que además de trabajar, además de cumplir con el trabajo doméstico no reconocido, también el trabajo de la organización termina constituyendo otra jornada más, y creo que ese no reconocimiento también es algo que sí o sí debe cambiar en este contexto. Así que un poco también aprovechando ese elemento que nos dejaba Jocelyn, vamos a escuchar a Juana Collado de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, también en la misma línea, ¿no? Como para exponer un poco sus luchas y también cuáles son las perspectivas desde su experiencia en el marco de este proceso constituyente que se nos abre ahora. Juan. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, FESINTRACAP, yo soy tesorera de FESINTRACAP, que es la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, y también pertenezco a SINTRACAP La Serena, soy la presidenta. Sé que las regiones también en este sentido tenemos valor. No nos hemos centralizado solamente en las luchas en Santiago, sino también en regiones, porque a veces siempre quedamos como de lado, pero ahora estamos, yo soy una de esas luchadoras que las regiones también tienen que ser visibilizadas. Bueno, nosotros como trabajadoras yo les voy a leer algo porque, para empezar. Bueno, en esta sociedad capitalista existen quienes, los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores se distinguen de los empresarios por su fuerza de trabajo, porque producen el valor. Mientras que los empresarios, sin trabajar, se apropian del valor que produce este trabajador. Bueno, ese salario sirve para la reproducción de la vida de este trabajador, y que es para comer, habitar y toda la necesidad.
Y uno ahí se empieza a dar cuenta de que nosotras como trabajadores nunca vamos a tener los mismos derechos que tiene un empleado. Nosotras ahora como trabajadoras de casa particular en esta pandemia, en estos 5 meses de pandemia, hemos sido vulneradas en nuestros derechos, discriminadas. Hemos sido casi la mayoría de nuestras compañeras, 50%, trabajaban en forma informal, sin un contrato de trabajo. Nosotras tenemos una ley, la ley 20.786, que esta ley obliga a los empleadores a escriturar nuestros contratos, cosa que no se ha cumplido. O sea, teniendo una ley y así no se cumple el derecho de la trabajadora. Y también tenemos ratificado el convenio 189. Ustedes saben que los convenios son vinculantes, o sea, son obligatorios. Y el Estado debe cumplir con la norma que adquirió. Y así el Estado no ha cumplido el convenio 189 porque no lo ha implementado, porque el convenio dice que nosotras como trabajadoras de casa particular tenemos los mismos derechos que cualquier trabajador de este país, en igualdad de condiciones que los trabajadores de este país. Y eso no se ha cumplido para nada. Nosotros, por ejemplo, tenemos un 4,11% que es a todo evento. Nosotros nos despiden. Por ejemplo, una compañera que trabajó 25 años, la despidieron, ya sacó 4 millones de pesos por esos 25 años, porque a nosotros no nos pagan mes por año, eso a nosotros no tenemos derecho. Entonces, ¿qué estábamos pidiendo nosotros ahora como trabajadoras? Que fuéramos ingresadas al seguro de cesantía, tener el derecho que tienen los demás trabajadores. Y en eso estamos en la lucha ahora en la Cámara de Diputados, que hoy día se votaba nuestro proyecto de ley y ha pasado desde la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, después Comisión de Hacienda era hoy día, después pasa otra de la Cámara de Diputados y así hemos estado todo este tiempo y sin derecho a ningún bono, sin derecho al bono de clase media tampoco, porque ustedes comprenderán que nosotros como trabajadoras de casa particular ganamos el mínimo. Son muy pocas de nuestras compañeras los que ganan más del mínimo. Entonces, al bono de clase media tampoco podemos acceder porque nosotros nuestros empleadores no nos declaran la renta, porque nosotros no, en impuesto interno. Entonces, y para ese bono, uno tiene que estar en impuestos internos. Al IFE tampoco, porque nosotros pasábamos a ser como clase media por el hecho de ganar un sueldo mínimo. Porque en este país ustedes se dan cuenta que en las trabajadoras siempre ha habido una precarización en el trabajo. Y así también está ¿cómo se llama? Nosotros también hacemos el trabajo de cuidado en nuestra casa. Porque nosotros, aparte de salir a trabajar, nosotros después tenemos que llegar, o antes de ir a trabajar, generalmente antes de irnos, tenemos que hacer todas las cosas de nuestra casa. Sin un sueldo, porque en nuestra casa no nos pagan por nosotros cocinarle a nuestros hijos, no nos pagan por lavar la ropa, y muchas personas son, ¿cómo se dice?, dueñas de casa, y las dueñas de casa sin sueldo, que es lo que ahora se está hablando del cuidado. Entonces, imagínense cuántas personas están también en esa situación sin recibir un sueldo, y en este tiempo de pandemia ustedes se comprenderán también que eso se ha triplicado para las dueñas de casa. Nosotros por lo menos somos asalariadas, entre comillas, con un sueldo indigno, porque un sueldo mínimo de 320.000 pesos, yo creo que nadie alcanza a llegar a fin de mes. Y siempre cuando hemos estado en pelea por eso también, diría que cuando los diputados de este país se suben el sueldo, se suben 500.000 pesos y a nosotros 10.000 pesos, que es una miseria, por eso nunca progresamos, nunca salimos adelante como trabajadoras. Nuestra lucha ha sido dura, muy dura para poder conseguir lo que estamos consiguiendo ahora, que es acceso al seguro de cesantía. Nuestras compañeras, muchas, se les despidió por llamada telefónica o por un WhatsApp. Nuestros empleadores siempre nos decían que nosotros éramos parte de la familia. Y uno, cuando ahí empezaba por parte de la familia, muchas veces fue como un abuso, porque al final, en este tiempo de pandemia, se olvidáramos que éramos parte de la familia y nos han despedido. Nos han despedido, por lo menos las informales, sin derecho a nada.
sin derecho a un sueldo, así, salimos sin nada de plata porque no teníamos tampoco el ahorro, el 4,11% a todo evento. Y así han sucedido han precarizado nuestra labor, han abusado de nuestro trabajo, nadie nos mira como que fuéramos trabajadores de tercera categoría. Y nosotras somos trabajadores, porque lo dice el convenio 189, nosotros somos trabajadores como cualquier trabajador de este país, debemos tener los derechos, y así todo no se cumplen las reglas, y los convenios son internacionales, y así todo no se respeta. Hoy día nomás también tuve una conversación con un diputado porque uno también tiene que conversar con ellos para el diálogo social, para que nos puedan también votar a favor de nosotras, que hace una lucha intensa. Yo he visto a mi compañera María Cotal, que es la presidenta de FESINTRACAT, como ella está trabajando en 2 trabajos, encima todo el trabajo del sindicalismo, porque como les digo, a nosotros no nos pagan por ser presidenta, nosotros lo hacemos por lo social que nos nace, para ayudar a nuestras compañeras y con un bienestar de nuestras compañeras. Quizás nuestras compañeras dicen, mucho bla, bla, pero ellas no saben que las luchas no son de un día para otro, que las luchas son años. Hemos tomado años en sacar una ley, la ley 20.786, más de 8 o 10 años trabajando en esa ley para poder sacarla. Porque antiguamente nosotros trabajábamos, y yo lo digo por experiencia, yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, y con un sueldo inferior al sueldo mínimo, porque nosotros en eso también, del 2011 recién empezaron a pagar el sueldo mínimo. Y en cuanto a nuestras cotizaciones, también vamos en desventaja por haber ganado menos del sueldo mínimo. Entonces, es algo que realmente no ha jugado siempre como en contra. Y la mayoría somos mujeres, las trabajadoras de casa particular. El 97% somos mujeres. Y yo creo que a lo mejor ahí va la discriminación hacia nosotras. Porque quizás si fueran hombres, ganarían mucho más, tendrían muchos derechos y ayudémosle, pero como somos el 97% mujeres, yo creo que ahí va la discriminación en contra de las trabajadoras de casa particular. Y bueno, seguiremos luchando, porque creo que a nosotros nos gustaría que esta nueva constitución también tuviera una mirada feminista, que quizás nosotros no podemos involucrarlo 100%, pero sí que tenga, por ejemplo, que nos tomen en cuenta para todas las opiniones, para todas las reformas que se van a tomar ahí, porque ahí ya estaríamos como mujeres presentes en esta nueva constitución. Porque de repente también uno se da cuenta que siempre son hombres los que están ahí, la mayoría, y nosotras de lado. Entonces, en cambio, si tiene una mirada feminista donde las mujeres sean realmente representadas como mujeres, y no representadas por decirlo, ya yo voy, pero no, mejor los hombres, no. Igual que nosotras también debemos tener esa parte de sororidad con nosotras mismas, porque nosotras de repente... ¿qué pasa cuando hay un alcalde en nuestra ciudad? Nosotros votamos por el hombre, por el varón. ¿Por qué? No porque es más buen mozo, no por lo inteligente. Y las mujeres somos inteligentes. Entonces nosotras ahí tenemos que también juntarnos para tomarlos de la mano y seguir luchando por nosotras. Bueno, chiquillas, ahí por lo menos les conté todo el trabajo que hemos hecho como FESINTRACAT por la lucha de nuestras compañeras, y en eso es lo que hemos estado hasta el momento. Y el de cuidado que yo les decía, por cuidado, que las de cuidado, que ojalá hubiera un sueldo para ellas, porque ser dueña de casa no es tan simple. Y yo se lo digo, yo tengo 2 veces porque hago lo mismo en mi trabajo en mi casa. Es el mismo trabajo, y en la casa se trabaja el doble y no se termina nunca. Uno no tiene horario en su casa. Sí, muchas gracias, Juana, por compartirnos la experiencia de la lucha de las trabajadoras de casa particular, una lucha histórica, y también aprovecho de leer algunos comentarios de algunas compañeras auditoras que nos están acompañando hoy día, muy agradecidas también de que cada una de ustedes pueda compartir su experiencia y sus saberes en este espacio.
Desde ya, Florencia, tu ofrecimiento del PPT te aviso que causó furor. Las compañías están muy interesadas en que puedas compartir el PPT, así que nos vamos a hacer responsables de ese ofrecimiento desde la red y desde Abofem y lo vamos a poner a disposición. También quería saludar al Sindicato de Trabajadores de Casa Particular que nos acompaña en la transmisión de Facebook, que señala ahí que tal como señala la compañera Juana Collado, el convenio 189 de la OIT del Estado de Chile está obligado a igualar nuestros derechos laborales a los derechos de cualquier otro trabajador o trabajadora del país, con el hashtag Cuida quien te cuida, que también se hizo notar en el marco de la pandemia a la luz de todas estas experiencias que comentaba Juana y que de alguna manera se hicieron visibles. Así que también saludamos a Tania, que dice un deleite escuchar la claridad de ideas de Juana Collado, qué maravillosa esta instancia para escuchar distintas visiones, experiencias. Andrea Javiera Reyes dice también, qué orgullo escucharte, Juana. Silvia Carolina Valdés también saluda la exposición de Juana Collado. También ahí más atrasito leí que habían compañeras que estaban agradeciendo el aporte y también la experiencia de Jocelyn. Y había una pregunta específica, Florencia, que queríamos compartirte en esta segunda vuelta, para que vayamos pasando también, profundizando un poquito más en estos elementos que ya cada una planteó. Y la pregunta que te queríamos hacer, Florencia, la escribió Fran Romo a través del Facebook Live y dice, quería preguntar para los DESCA, dice, ¿cómo nos podemos asegurar de que efectivamente se reflejen los derechos en las políticas públicas y que no queden tan solo para que sean protegidos por los tribunales? Así que, Florencia, si nos puedes compartir algunos elementos para dar respuesta a esa pregunta y de ahí vamos a pasar con otra pregunta para Jocelyn y también para Juana. Bueno, yo para esto creo que es esencial que la nueva Constitución establezca una cláusula tipo mandato general para que los colegisladores, que en este momento es el presidente de la República o la presidenta de la República y el Congreso Nacional, generen políticas públicas o legislen con un enfoque de género, con perspectiva feminista y con enfoque de derechos humanos, para también traer a colación cuestiones como las que mencionaba Juana Collado, ¿verdad? Como el convenio 189 de la OIT o distintos tratados internacionales o convenios a los que el Estado de Chile se encuentra obligado. También creo que es importante traer a colación la idea bueno, bien jurídico, pero del bloque de constitucionalidad, que significa que el Estado de Chile no solo está obligado a las normas internas, ¿verdad?, a la Constitución y las normas dictadas conforme a ellas, sino que también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y para eso hay que como traer un poquito todas estas ideas de la Constitución de los derechos humanos, ¿verdad? El derecho internacional y traerlo al derecho interno. Eso se llama hacer control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y distintos destacados académicos y académicas, se me ocurre ahora, por ejemplo, la profesora Miriam Enríquez, que es nuestra consejera consultiva OFEM, o el profesor Claudio Nat, mencionan que el control de convencionalidad no solo obliga al Poder Judicial, no solo el Poder Judicial está obligado a respetar y garantizar estos derechos y promoverlos, sino que también los otros dos poderes del Estado, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, los legisladores, nuestros honorables y las honorables, cuando se sienten a legislar, también tienen que traer los tratados internacionales y no desconocerlos, ¿ya? Y también eso lo debe hacer el presidente de la República o la presidenta de la República cuando se le ocurra legislar, como por ejemplo, no se le ocurrió con la ley antibarricada, la ley anticapucha, la ley anti-sticker y bueno, las leyes anti-todo. Son leyes que nos demuestran de que hay un alto punitivismo penal que igual es un poco contrario a nuestro derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que es súper importante la pregunta que hace la compañera, no me recuerdo cuál era el nombre porque se me salió de abajo como que antes salía abajo, Fran Romo. Fran, muy buena tu pregunta y para terminar, yo creo que efectivamente una cosa es consagrar los derechos, pero otra cosa es cómo esto lo hacemos efectivo. Y los derechos no solo se hacen efectivos en los tribunales, sino que también los derechos se hacen efectivos en las distintas instituciones y también en lo no institucional, ¿verdad? En cómo también nosotras vamos generando tejido social, por ejemplo,
y también cómo el Estado se va haciendo cargo de estas cosas. Por ejemplo, ahora veíamos en pandemia en políticas públicas con nada enfoque de género como la caja de alimentos, que le llegó a gente de clase media alta incluso, llegaba en barrios como Vitacura y la gente como, ¿por qué me está llegando a mí? Diputades decían, a mí me llegó la caja y solo porque vivo, no sé, en Providencia, pero Providencia no es un barrio de clase baja, ¿verdad? No necesitan la caja. Y bueno, había gente honesta que o sea, la regalaba, o había gente deshonesta que se la consumía. Y esa caja tampoco contenía, por ejemplo, cuestiones tan básicas como condones y como anticonceptivos orales, y sabemos que se viene un baby boom post pandemia. Así que como nacimientos masivos de niñez del encierro. Así que bueno, yo creo que hay harta tarea pendiente al respecto. Así que mil gracias por tu pregunta. Súper. Bueno, Jocelyn, para volver un poquito en relación a la experiencia y a las luchas que tú nos comentabas en tu primera intervención desde el Comité Vivienda, quería preguntarte, ustedes desde ese lugar de autonomía, ¿no es cierto?, donde la relación con el Estado han planteado que es súper conflictiva, eh, en ese marco, ¿qué alternativas ven hoy día en el proceso constituyente desde, en el fondo, ese lugar como de soberanía y de poder, también como para ponerlo en esos términos, de su poder social, de su poder popular? ¿Cómo ven esta posibilidad, a lo mejor, de quizás dialogar con la institucionalidad o de participar directamente de un proceso que puede traer consigo la apertura a una nueva redistribución de poder, ¿no es cierto? La apertura a la obtención de ciertas garantías, de ciertos derechos. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen en ese sentido del proceso constituyente? Ya, ahora sí. Bueno, en ese sentido yo creo que lo que hemos conversado en este último tiempo es que, claro, las relaciones son bien conflictivas y eso también nos hace cuestionarnos cómo vamos a, nosotros como comité en el fondo, hacernos presente y hacernos parte para escucharnos en este tiempo y exigir también todo lo que te comentaba anteriormente. Entonces, creo que una de esas, y que hemos conversado bastante, creo que es primero la propaganda, ¿ya? El hacer saber y escuchar y hacer notar en el fondo nuestras demandas, ¿cierto? Y creo que es la oportunidad en el fondo en donde tenemos que hacernos escuchar, no soltar las calles, ¿cierto? Y también obviamente ir con una parada como en el fondo más concreta y más, no sé, como ya paren el abuso y presentarnos en estas mesas de trabajo en realidad y con quien sean los organismos que nos toque en este minuto, como decía anteriormente, Servio o Bienes Nacionales, el poder exigir desde nuestro comité las exigencias que tenemos. Po. No sé si eso responde, me enredé un Sí, poco. perfecto. Quizás podríamos, bueno, si es que es posible, quizás como eh, podría contarnos cuáles son esas exigencias concretas, esas demandas que tú dices, tenemos que llegar con fuerza, no soltar la calle, a poner como cuáles son las demandas, las necesidades desde sus luchas, desde su experiencia por la garantía al acceder a una vivienda digna. Quizás si nos pudieses contar también para quienes nos están escuchando y quizás no están tan interiorizadas en este tema, cuáles son esas exigencias, esas demandas urgentes que ustedes analizan desde su experiencia. Ya, mira, contarte un poquito entonces, gracias, gracias Yossi, contarte un poco que las demandas, como primera demanda, es el exigir el derecho a permanecer y vivir en nuestras comunas, ¿ya? Casi siempre nos vemos enfrentados a este tema de que aquí todo es muy caro, no tenemos acceso, como les contaba anteriormente, a una vivienda, porque para empezar, las viviendas aquí, la verdad es que superan los 190 millones y estoy hablando de una casa no muy grande tampoco, ¿ya? Entonces se hace difícil obtener y como yo les decía anteriormente, obtener un crédito hipotecario es bastante difícil, ¿ya? Sobre todo para nosotras las que tenemos un sueldo mínimo, la verdad es que es bastante difícil. Por lo tanto, entendemos que la opción que tenemos para nosotros en este minuto es, o la que se nos indica en el fondo, es que hay viviendas más baratas, pues. Si usted no es que no pueda, usted puede tener una casa,
¡Ah, qué rico! Chuta, ya. ¿Y cuál sería la opción? Mire, allá en Lampa, por allá podría tener un subsidio que le alcanzara el presupuesto que usted tiene. Además, creo que, y me gustaría mucho comentar esto con ustedes, que también está la opción cuando van a Serviu, decir, pero usted postule solita, usted puede hacerlo, le damos el subsidio y busque una casa. Y a mí me tocó compartir la experiencia con una vecina de nosotras del comité, que en algún minuto se ganó el subsidio, ¿cierto? Por determinada cantidad de plata, y la verdad es que por ese monto no podía encontrar nada en la comuna. Simplemente tenía que irse a un barrio más peligroso, ¿cierto? En donde las viviendas son más baratas, o de plano, si usted quiere algo nuevo, existe la posibilidad, pero afuera, pues, en la periferia. Entonces, creo que ahí hay una lectura también de decirnos, sí, usted tiene la oportunidad, pero váyase para afuera. Pero ¿y qué pasa con el derecho que yo tengo de seguir en mi comuna, en donde nací, en donde crecí, en mis barrios? ¿Por qué tengo que salir de mi comuna? Porque otros quieren seguir ganando dinero a costilla de nosotros, po. O sea, de verdad, volver a pensar en lo que significa el valor de un metro cuadrado en mi comuna es una locura. De verdad no puedo entender cómo un metro cuadrado puede costar 500.000 pesos y nadie le dice a la inmobiliaria, oye, es demasiado, o hasta que tenéis un límite. Eso no existe para nosotros. Y volviendo a lo otro, también hay una lectura que el Estado nos tira como por muy debajo de la mesa, es que luchemos solas, po. Es que vaya, si usted puede hacerlo, incluso es más rápido. No se meta al comité, porque va a tener paño. Y no, po. Yo creo que nos han hecho creer todo el tiempo que solas, de una manera individual, y creo que eso es un grave error, puede conseguir las cosas, y no es así. No es así. Yo creo que la lucha colectiva de verdad tiene mucha más fuerza. Y la verdad es que nosotros lo hemos visto en nuestra experiencia, como les contaba, de ser organizados. Si bien es cierto, nosotros ahora no somos un comité tan grande en este minuto, o sea, imagínense, el terreno que les estaba contando tiene una capacidad como para 30 o 35 familias. Y de un comité de 150 personas, 160, tuvimos que pasar a 70 familias. Y con una lista de espera, además, para no dejar a las demás familias fuera. Siendo muy honestos con nuestro comité y diciéndole el paso a paso, el cómo íbamos, con lo que nos enfrentábamos. Y en el fondo es súper complejo, como les decía, esa situación. Entonces, esa como primera cosa. Yo creo que un comité bien organizado, estando ahí, como decía Juanita antes, este trabajo social de estar ahí, viendo todas las posibilidades, de verdad es rudo. Es rudo cuando te sentáis con el Estado y decís, chuta, ya, pues aquí nos pueden ayudar y este terreno además es estatal. ¿Ya? Entonces dijimos nosotros que bueno, porque a lo mejor de pronto el traspaso del terreno puede ser gratuito, po. Si es estatal, ¿cierto? Lo que primero pensé yo como vecina del comité, ¿cierto? Y dije yo, es estatal, entonces de pronto nos vamos a ahorrar esa platita, dije yo, no vamos a tener que gastar tanto en eso, y la verdad es que no. La verdad es que nos encontramos con la realidad de que el Estado no hace traspaso de terreno gratuito, sino que tiene que ser por el valor de la propiedad, ¿cierto? Entonces, como te decía, creo que tenemos que hacer ver que las luchas colectivas son importantes. Ya con fuerza, entre todas, exigiendo lo mismo, podemos ir avanzando en este marco. Y lo otro, el derecho a la vivienda. Pues. Finalmente, yo me pregunto, sí, es un derecho, pero ¿quién está haciendo que realmente esto sea un derecho? Porque en este minuto no lo es. Pareciera que sí, ¿cierto? Pero en verdad no tenemos acceso a él, ¿ya? Y eso es lo que te podría comentar, pues no sé si Súper. quieres hablar de algo más. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jocelyn. Creo que es muy importante lo que tú mencionabas y es muy carne, también muy parte de las luchas feministas. Creo que también a las mujeres un poco se nos ha intentado siempre excluir, ¿no es cierto?
recluidas al espacio privado, al espacio no político, al espacio, en el fondo, donde no nos juntamos, donde no colectivizamos nuestros problemas, y creo que el feminismo ha demostrado a lo largo de la historia que precisamente la lucha colectiva es la que nos trae rédito, es la que nos trae finalmente avance en esos términos, así que muchas gracias también por esa intervención. Y un poquito en la misma línea, Juana, quería preguntarte a propósito de una intervención muy interesante que creo que podríamos ponerla en pantalla ahora, de Natalia Flores González, que dice además, bueno, saluda a compañera Juana Collado del Movimiento Sindical de las Trabajadoras de Casa Particular, y ella señala un elemento particular que dice que la inviolabilidad del hogar no permite el ingreso de fiscalizadores y de fiscalizadoras al lugar de trabajo de las trabajadoras de casa particular, y por lo tanto ahí hay también, ¿no es cierto?, un elemento que se presta para que exista abuso, para que exista discriminación, para que exista violencia en el marco de ese ejercicio laboral. Así como este elemento y un poquito en la línea de lo que le preguntaba a Jocelyn, Juana, quería preguntarte, en el marco también de este proceso constituyente que se abre, ¿cuáles son las demandas, cuáles son las exigencias que ustedes como gremio, como trabajadoras de casa particular, tienen respecto de este, bueno, en este contexto, en este proceso constituyente? Está ahí con el micrófono cerrado, Juana. No te alcanzamos a escuchar esa, vayan a tener que partir de nuevo. Se me había olvidado. Decirle a Natalia, Natalia Flores, nuestra coordinadora de las trabajadoras de casa particular, porque nosotros estamos en una coordinadora y acá está FESINTRACAP, SINTRACAP Metropolitano, está SINDUCAR, que es el Sindicato de Inmigrantes, y está ANECAP, que es la Asociación de Trabajadoras de Casa Particular. Y como dice Natalia, no puede haber una fiscalización efectiva en nuestro trabajo, porque como las casas son privadas, la Dirección del Trabajo no puede entrar a las viviendas a fiscalizar nuestro trabajo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que decía Natalia. Nuestra demanda sería que fueran escuchadas, porque nosotros nos dieran la igualdad de derecho con los demás trabajadores. Esa es la lucha que tiene ahora la Coordinadora Nacional de Trabajadoras, porque nosotros también nos merecemos, como decía, el respeto, porque como todas somos trabajadoras y somos mujeres trabajadoras, muchas dueñas de casa, muchas son dueñas de casa, jefas de hogar, y ellas son las que llevan el sustento a sus casas, y nosotros también, muchas de nosotras hemos sido trabajadoras de casa particular, pero nuestros hijos tratamos de que ellos estudien, nos hemos sacado la mugre para que nuestros hijos estudien, y nosotros no queremos a llegar a que sean trabajadoras, sino que ellas estudien lo que ellos quieran realmente, porque quizás muchas de nosotros no tuvimos la posibilidad de estudiar, de que tuviéramos las condiciones, la plata, el dinero, como siempre nos ha jugado como en contra, pero una de las cosas, a mí me gusta mi trabajo, indiferente que digan somos trabajadoras, a mí siempre me ha gustado mi trabajo, porque creo que el trabajo, como dice Rubo Late, una gran líder de nosotros, una presidenta también antigua de nosotros, decía, nuestro trabajo es digno, las condiciones son las indignas. Entonces nosotros demandamos al Estado chileno de que cumpla el convenio 189, de que cumpla nuestra ley, la 20.786, y así que nosotros como trabajadoras nos merecemos, debemos tener los mismos derechos, como decía. Entonces ahora, como está en esta votación, el proyecto, tenemos una campaña que es Cuida quien te cuida, que le habla a nuestros empleadores, y así como nosotros los cuidamos a ellos, que ellos nos cuiden a nosotros también en este tiempo de pandemia. Cosa que también muchas de nuestras compañeras han sufrido violencia psicológica en el trabajo, porque han tenido una nueva modalidad de entrar puertas, las que eran puertas afuera, tuvieron que entrar puertas adentro, y trabajando un horario, por ejemplo, sábado y domingo, trabajarlos gratis para poder pagar la comida que se le da, el alojamiento que se les da. O sea, acá es un abuso constante en contra de las trabajadoras. Por eso estamos pidiendo estos derechos,
de que el Estado chileno cumpla con nuestras peticiones, con todas las peticiones que le hemos hecho, con las demandas que le hemos hecho al Estado, en cumplir nuestros derechos como nos merecemos como trabajadoras. Y bueno, y es una lástima ver que las trabajadoras migrantes sufren a veces el doble que nosotras. Lo he vivido, me han llegado problemas de mis compañeras que son bolivianas, mi compañera de Colombia, y uno trata de ayudarle en la medida que puede, más con las leyes cuando no han hecho sus trámites de estar en el país, de que el país que tenga para poder tener un contrato de trabajo, porque los jefes le han dicho, no, no te preocupes, yo te voy a hacer todo el trámite para tus papeles, pero ahora la despidieron, pero el jefe le descontó todo lo que él había gastado para sus trámites. Entonces siempre ha habido un abuso en contra de nosotras, no solamente nosotras las nacionales, sino también las migrantes. Entonces nosotros también, por eso Sinducal, el sindicato de inmigrantes, por eso también luchamos por todas las trabajadoras, independientes que sean chilenas o no chilenas, pero todas somos trabajadores iguales. Y esperamos que, como les digo, que se implemente el convenio 189 y se respete nuestra ley y que ahora en el Congreso los diputados voten por nuestro proyecto de ley, que creo que las mujeres aquí son las que la llevan en realidad, porque así como la diputada Orsini, Claudia Fuñín, la diputada Joan también, que está trabajando por nuestro proyecto de ley, ellas son solidarias con nosotras, el hecho de que ellas impulsaron este proyecto de ley. Así que ojalá que nos vaya súper bien para el acceso y así la lucha nunca se termina porque uno consigue algo, pero va perdiendo siempre va perdiendo algo también de lo ganado. Entonces, decirles a nuestros compañeras que tengan paciencia porque las luchas son largas de las trabajadoras de casa particular. El sindicato metropolitano tiene 73 años de lucha y ustedes se dan cuenta que se han conseguido cosas, pero ha sido durante 73 años y ha costado para ganarse las luchas que se han hecho. Igual ahí estuvieron detenidas mis compañeras para el 1 de mayo cuando se manifestaron Luz Vidal y María Cotal por manifestarse en contra de este Estado. Y ustedes la vieron, estuvieron detenidas para el 1 de mayo haciendo valer sus derechos también como trabajadoras. Sí, bueno, un tremendo ejemplo de historia de las luchas, como decía Juana, respecto de la lucha de las trabajadoras de casa particular, creo que son un tremendo ejemplo de dignidad, de persistencia y esta idea que dice Juana de que la lucha nunca se termina, creo que representa también muy bien ese espíritu de lucha, de que en el fondo todo ha costado muchísimo trabajo. Y en ese sentido también, en este contexto, las trabajadoras de casa particular han construido exigencias claras frente a este proceso. Y bueno, muchas gracias también, Juana, por compartir con nosotras parte de esa historia en este contexto. También contarte que muchas de las compañeras que nos están escuchando, bueno, a todas les mandan muchos abrazos, agradecen mucho el espacio, también la posibilidad de conocer las experiencias de cada una de ustedes. Así que bueno, para ir un poco cerrando esta vueltita, quería tomar también parte de las preguntas que nos llegan a través de la transmisión del Facebook Live. Por una parte, Tania Carolina posicionaba el tema electoral propiamente tal, ¿no es cierto?, diciendo si es que las organizaciones que estamos aquí presentes van a participar del proceso constituyente de forma activa, por ejemplo, postulándose para ser parte de la convención, en caso de que gane la convención constitucional, por supuesto. Y por otra parte, también las compañeras de Arica, agrupadas en el colectivo Julieta Kirkwood, planteaban la importancia de la unidad en el marco de este proceso electoral, de una unidad feminista ahí, y preguntaba cómo veíamos cada una de este proceso ya en lo propiamente electoral. Y a mí me gustaría agregarle a esa pregunta también la dimensión contraria, que es el análisis que ustedes hacen de este proceso también, no solamente en el marco electoral, sino que en el marco social. De qué manera este proceso constituyente puede también servirnos y puede también nutrir las discusiones territoriales, las luchas sociales, las luchas de base, ¿no es cierto?, la construcción de propuestas también en cada uno de los espacios donde cada una se desenvuelve, y de qué manera también podemos salir fortalecidas como movimiento social, como movimiento feminista, como movimiento popular,
dentro de este proceso que se abre, que ciertamente a nuestro juicio no se agota en lo institucional, sino que es un proceso que trasciende, ¿no? Es un proceso que se abrió a partir de la lucha en las calles y cuyo límite excede por mucho la institucionalidad. Así que un poquito en esa línea me gustaría que cada una se pudiese referir, ya como a modo de cierre también, quizás si quisieran agregar algún otro elemento al final podemos hacer una vuelta cortita de cierre, pero Florencia, partir un poquito con esa idea, si puedes comentar tus apreciaciones desde ABOFEM. Bueno, desde ABOFEM nosotras participamos a través del proceso constituyente directamente a través de nuestras redes sociales. Hemos subido videos, estamos escribiendo columnas y bueno, no hemos dejado de participar en foros, lives, charlas y todas las discusiones a las que nos invitan. Así que bueno, extiendo la invitación, si es que necesitan invitarnos, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Y también nosotras somos parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, que agrupa varias organizaciones feministas, y ahí somos parte de 2 comandos en la campaña como de televisión, no sé, bueno, todo esto que está regulando el CNTV, ¿verdad? Que es con Que Chile Decida y con el comando de Apruebo Chile Digno. Así que, bueno, nosotras estamos al menos en esas organizaciones. Para tomar esa decisión hicimos una consulta con todas nuestras socias. Nosotras al día de hoy somos más de 450 socias activas. Y, bueno, ahora pasando a la parte como más... Uy, me estoy escuchando con eco. Bueno, respecto a las candidaturas constitucionales, yo creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes, ¿cierto? Siempre primero las bueyes o les bueyes al principio. Primero hay que ganar el apruebo y la convención constitucional, y para eso en ABOFEM nos las estamos súper jugando junto a miles de organizaciones feministas y organizaciones sociales, barriales, territoriales, comités de vivienda, organizaciones de todo tipo, que estamos por el apruebo, porque primero hay que volver a hacer el sentido del apruebo. La gente con el confinamiento se develó la importancia de votar apruebo de la nueva Constitución, pero igual hay algunas personas que están con susto, hay una pandemia, llevamos varios meses en confinamiento, y eso nos hace tener miedo de juntarnos. Entonces, quizás como en el marco poético, quizás decir, bueno, fuimos miles hace casi un año, ¿verdad? En la marcha más grande, el 25 de octubre, si no me falla la memoria, ¿o no? 25, algo así de octubre. Y ese mismo día va a ser el plebiscito, así que por algo son las cosas. Yo creo que ese va a ser un plebiscito en el que la gente va a salir mayoritariamente a la calle. No olviden comprar su lápiz Bic o marca sucedánea azul para ir a votar, llevar su alcohol gel y su mascarilla y distancia social. Van a haber horarios protegidos para las votaciones de adultos mayores. Ahora, con respecto a todo lo que se abre con la Convención Constitucional, con las convencionales y les convencionales, los convencionales, creo que hay posibilidades que son históricas, como la paridad. Obviamente nos interesa que ganen mujeres como nosotras, no como otras de la UDI, que no mencionaré, pero nos interesa que haya mujeres que tengan ideas transformadoras y que quieran una sociedad más justa para todas y todos y todes, ¿verdad? No sé si ahí respondí la pregunta, no sé si me podrían poner la pregunta de nuevo, porque quería acotar una cosita muy cortita respecto al derecho a la vivienda, que yo creo que el derecho a la vivienda es este derecho que antes como que quizás la gente decía, bueno, sí, esto es de los comités de vivienda, UCAMAU, qué sé yo, pero en verdad es una cuestión que es súper importante y que en la pandemia se develó. Anto, la pregunta respecto a la de la Convención Constitucional, la última que pusiste, bueno, de la Julieta Kirwood Arica creo que eran. Bueno, respecto a ese tema de la vivienda, para ir concluyendo, efectivamente es un tema súper importante porque hemos visto cómo la pandemia y estar confinades, nos hace estar con nuestros agresores, con nuestras agresoras y mayoritariamente, lamentablemente, hombres, y para eso se necesita que tengamos viviendas dignas, viviendas bien construidas, viviendas con materiales que aíslen, con materiales que permitan intimidad en el hogar y que también den un estado como de desarrollo íntegro de los niños, niñas, adolescentes y también de las mujeres y hombres. Y por último, respecto a esta pregunta, dice, ¿cómo ven el proyecto en lo más electoral? Yo estoy trabajando por esto porque nos vaya bien, y creo que todo es, pero
pero igual me da susto porque el otro día mostraron la transparencia de cuánta plata está metiendo la UDI, la Fundación Jaime Guzmán, y suman como 1.000.000 de pesos, o sea, 1.000 millones de pesos, perdón, 1.000 millones de pesos, entre todas esas organizaciones del rechazo, y bueno, el apruebo tiene menos platita, así que con creatividad nomás, pues vamos a tener que ir a votar apruebo y convencer a todos para que gane. Gracias, Flo. Súper. Bueno, yo en esa misma línea está la pregunta que ponían las compañeras respecto del proceso constituyente en lo electoral, y yo le añadía también este otro ingrediente de cómo el proceso constituyente a la vez puede nutrir nuestras luchas sociales, nuestras luchas populares, independiente o excediendo el espacio de la institucionalidad y de lo electoral. En ese doble sentido, ¿cómo ves tú desde tu espacio de militancia, de experiencia de lucha, este proceso en esos dos términos? Ya, mira, contarles mientras escuchaba ahí a la Flor, contarles en el fondo cómo nos hemos hecho parte nosotros como comité Oh, ahí sí, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Se nos está yendo un poco la señal. Parece que Ahí ahora sí, estamos. sí, ya, ya. Entonces, contarles más o menos cómo hemos nosotros como comité enfrentado este tema. Bueno, si bien es cierto, existe el Comité de Vivienda de la Minga San Miguel, ¿cierto? Somos también parte del movimiento La Minga, ¿ya? Y en ese sentido, el movimiento se ha hecho cargo también en este tiempo de poder, como decía siempre, educarnos, sobre todo a las vecinas, que para nosotras es tan complicado entender este tema de lo que es constituyente, de lo que no, del apruebo, de qué se trata el apruebo, ¿cierto? Y también, como decía, este tiempo también es difícil para poder reunirse, grandes cantidades de personas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho han sido grandes reuniones por Zoom con toda la gente y dando estos espacios de enseñanza. Pues tengo compañeros muy capos, muy geniales que se dan el tiempo para poder todos estos términos que para nosotras son a veces tan ajenos, ¿cierto? Hacerlo más partícipe y entender mejor de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, obviamente, también hemos conversado cuáles serían las mejores opciones para nosotros en este tiempo, y lo que hemos dicho es que, claro, pues obviamente vamos por el apruebo, como decía la Flor, esta es la primera patita, tenemos que ir paso por paso, ¿cierto? Y la verdad es que yo creo que lo que más me preocupa antes de como el apruebo en el fondo es qué va a pasar después ¿cierto? Estas lavadas de imagen de ciertos diputados, el enseñarles a nuestras vecinas también y todos entenderlos que hay varios de la oposición que van por el apruebo. No sé, pues, como Lavín, ponte tú. Yo la digo nomás, lo siento. Pero entonces el decirle, vecinas, pues no se dejen engañar. Finalmente, ¿quiénes son las personas que la derecha en el fondo está planteando, ¿cierto? Está haciendo como estos palos blancos, como para las finales después ellos sigan siendo los mismos que sigan tomando las decisiones que no tienen hoy en día así, pues, afligidos como estamos, pa'l gato, con todas las exigencias en todos los planos, ¿cierto? Y nada, pues quisiera decir también que escuchaba con atención a mi compañera Juanita, y eso me hace mucho sentido su experiencia también, porque tengo muchas compañeras dentro del comité de vivienda que también son trabajadoras, ¿cierto?, de casa, y cuán difícil ha sido para ellas el regular un registro social de hogares, ¿cierto? Porque se nos pide, no sé, pues, un margen de porcentaje de vulnerabilidad de las personas, y nada, pues, como te digo, qué difícil, me pongo a pensar, yo la escucho a ella y me pongo a pensar lo difícil que es para ella obtener una vivienda, que también es un derecho, fuera de todo lo que viven, ¿cierto? Fuera de todo lo que vivimos en el fondo, porque yo también soy una jefa de hogar. Es tremendamente difícil la lucha como la que enfrentamos hoy día, entonces, pero también siento que todas juntas con fuerza, unificando, porque a las finales todo esto tiene que ver, todo nos une. Si finalmente hoy día Juanita está aquí por sus compañeras, también en algún minuto van a llegar quizás a un comité de vivienda como llegué yo,
Yo tenía otra experiencia de vida en donde no necesitaba un hogar, pero finalmente la vida cambia, ¿cierto? Y hoy día me pone en esta realidad en donde yo necesito de un hogar, ¿cierto? Y necesito seguir luchando por eso. Entonces creo que esas experiencias y comentarlas y decir, chuta, quizás estamos ajenas frente a las cosas que van pasando hasta que no nos toca, ¿cierto? Creo que esa mentalidad tiene que cambiar a través de nuestra experiencia, de compartirlo también en nuestras zonas, ¿cierto? En nuestros territorios. Y nada, pues seguir adelante con fuerza nomás, pues es lo que yo creo que hay que hacer, pues tener harto ojo, como decía, siempre educándonos y tener harto ojo con lo que va a pasar y nada, pues votar por el apruebo nomás y que sea lo mejor y ya veremos cómo viene lo demás para adelante. Muchas gracias, Jocelyn. Juana, no sé si necesitas que te repita un poquito la pregunta. Sí, más o menos ya como que tengo entendido. Lo que nosotros también decíamos que en términos electorales, nosotros como gremio aún no hemos definido cómo ir a la constituyente, no lo hemos conversado en pleno, de que hemos estado en esta lucha por nuestros derechos, por el acceso a la segura cesantía. Entonces creo que aún no hemos enfocado como a la constituyente. Pero lo más importante, pensamos que no es lo electoral, sino lo más importante es cómo ir haciendo cambios sociales en relación a eso, en relación a nosotros como trabajadoras, cómo ir a promover el derecho de las trabajadoras y trabajadores de este país. Y como decía antes, una nueva constitución debe construir un nuevo marco de relaciones muy importante del trabajo. Y no solo el trabajo productivo, como conversaba, del obrero y casco y pala, sino también en el trabajo reproductor, en las relaciones de hogar. Y eso es buscar acciones más justas, porque al final uno quizás no tiene la posibilidad de como cambiar todo o algo que nos beneficie, pero viéndolo de esa parte yo creo que por ejemplo, se puede dar la posibilidad de repensar la relación en el trabajo y eliminar lo que nos ha heredado porque la dictadura es la que nos tiene como atados a toda a esta constitución que hay ahora. Entonces, por eso, y en el marco normativo de la ley de 1979, entonces por eso tenemos que hacer cambios, pero así, yo creo que estructurales, porque al final quedamos pensando de que podemos cada una buscar nuestro beneficio. Esto no es así, sino que tenemos que buscar el beneficio todas juntas. ¿Para qué va a servir la Constitución? ¿En qué nos va a ayudar a las trabajadoras? O sea, tenemos que educarnos más encima, porque quizás yo puedo hablar de Constitución, pero yo no sé el fondo de lo que es la Constitución y es lo que estoy estudiando ahora más al respecto. Pero podríamos hacer eso, hacer cambios, realmente los cambios sociales. Yo creo que ahí va la parte de la Constitución y donde estén involucrados todos los trabajadores de este país, que creo que han sido, especialmente nosotros que hemos sido vulneradas y precarizado nuestro trabajo y violado nuestro trabajo al final. Y darle de aviso también que también estamos ahora también por la lucha por ratificar el convenio 190, que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Así que creo que es un convenio súper importante para que después ustedes nos puedan ayudar también en esta lucha. Sí, claro que sí. Bueno, compañeras, estamos llegando ya al final de esta tercera sesión del ciclo. Agradecer mucho los elementos que cada una de ustedes planteó. Creo que nos quedamos muy con estas reflexiones finales que planteaban ustedes en relación a la importancia de las transformaciones sociales profundas, a las relaciones de trabajo, a la participación, ya sea a partir de, por supuesto, que de la apruebo y de la Convención Constitucional, pero que es un proceso que ciertamente no se agota en el apruebo, sino que también, como decía Jocelyn, hay que ponerle ojo a lo que pasa después, hay que ponerle ojo también al oportunismo de los sectores conservadores que buscan ¿no es cierto?, que todo cambie para que nada cambie.
Así que nada más agradecerles a cada una de ustedes su experiencia, todo lo que nos aportaron en este conversatorio, y saludar también a las compañeras que estuvieron atentamente escuchando, compartiendo sus preguntas. Vi que por ahí también comentó Ruth Solar Olate, María Cotal, dirigentes también históricas de Sintracap, así que les agradecemos a las compañeras el haber participado con nosotras hoy día escuchándonos. Y por último, nada más dejarlas invitadas a todas a la próxima sesión de este ciclo, Miradas Feministas sobre el Proceso Constituyente, que va a ser el lunes que viene, a la misma hora, el lunes 14 a las 7 de la tarde. Nos encontramos aquí para conversar sobre procesos constituyentes latinoamericanos y los desafíos para el proceso chileno. Así que una sesión muy interesante. Las invitamos a que nos acompañen y a que sigan participando con sus comentarios, con sus preguntas, porque el espíritu de este ciclo es que el proceso constituyente lo construimos entre todas. Así que vamos a hacernos parte de la discusión y de la reflexión en ese sentido. Así que eso, compañera, muchas gracias por haber estado hoy ya con nosotras. Gracias, y muchas gracias a todos quienes estuvieron viendo. Sí, gracias, la verdad, muchas gracias por el espacio y poder compartir nuestra historia, así que muchas gracias. Súper. Un abrazo. Chao.